Hola, mi nombre es Diego Bonilla Hernández, ingeniero agrónomo. Quiero explicarles cómo producir gas a partir de una fuente orgánica mediante un biodigestor como los que estamos viendo en pantalla. Los materiales que vamos a requerir son una caneca plástica como la que estamos viendo. Es importante que la caneca tenga tapa y suncho metálico que sea herméticamente cerrada. Vamos a requerir una válvula con tapa como la que vemos, una válvula de PVC lisa de media pulgada, una válvula de media pulgada de gas, 3 codos de 90 grados PVC, un tubo PVC de 2 pulgadas, puede ser tubería sanitaria, y requeriremos 1 metro de tubo PVC de media pulgada. El tubo de 2 pulgadas sanitaria es de 2 pulgadas para que nos case pueda empatar con nuestra válvula con tapa. Lo primero que vamos a hacer es coger nuestra caneca y en esta sección de la tapa vamos a hacer un orificio de 2 pulgadas. Esto lo hacemos con una broca y copa, o lo podemos hacer directamente con una broca de 2 pulgadas. Y posteriormente vamos a introducir nuestra válvula y el tubo de 2 pulgadas. Es importante que esta sección de la válvula junto con la tubería la vamos a unir con un adaptador hembra y un adaptador macho, y es bien importante tener en cuenta que le vamos a colocar un empaque plástico. Si el empaque de pronto no lo conseguimos fácil en la ferretería, no hay problema, eso se puede fabricar a partir de un neumático. Entonces no hay problema, todos los materiales que vamos a ver en este video son materiales sumamente fáciles de conseguir. Posteriormente, como ven, hicimos un orificio de media pulgada. Esto lo hacemos también con una broca media pulgada, taladro. Y vamos a introducir nuestra válvula de gas. Esto va unido con un 5 centímetros de tubo de PVC media pulgada, siempre con nuestro adaptador hembra, adaptador macho y empaque plástico para evitar fugas. Posteriormente, hacemos un orificio en la parte inferior de media pulgada. Hacemos exactamente lo mismo que con la llave de gas, pero esta vez lo hacemos con una llave lisa de PVC. Y por acá es donde vamos a tener nuestro desagüe. Y vamos a construir con los 3 codos de 90 grados, 20 centímetros para esta sección de tubo de PVC media pulgada y 3 o 4 centímetros para esta sección. Vamos a hacer una media S para introducirla en esta sección casi a media altura de la caneca, para que por acá sea por donde sale nuestro bioabono. Entonces esto sería lo que tendríamos: una válvula con tapa por donde vamos a ingresar los residuos. Es muy importante que cuando ingresemos los residuos siempre tapemos muy bien para evitar fugas de gas. Vamos a tener nuestra válvula de salida de gas. Por acá vamos a conectar nuestra manguera hasta la cocina, hasta nuestra estufa. Es importante siempre tener en cuenta que para poder conectar y abrir la llave pues tenemos que tener una buena presión. De lo contrario podemos producir gas, pero sin presión no va a llegar a nuestra estufa. Por esta salida lo que vamos a hacer, no hay necesidad de colocar acá ninguna llave de paso, pero por esta salida, valga la redundancia, va a salir los excesos de líquidos, nuestros lixiviados, que van a ser abonos. Eso es abono líquido, posiblemente con altos contenidos de ácidos fúlvicos y húmicos, altos contenidos de nitrógeno, fósforo y potasio. Y esta sección, como ustedes la ven, a esta altura es que se va a permitir la máxima altura de nuestros líquidos. Es decir, que desde esta altura hacia arriba va a ser nuestro tanque de almacenamiento de gas. Esta va a ser nuestra sección donde se va a almacenar gas. Ahora bien, imaginemos que vamos a abrir un orificio a nuestra caneca, porque es bien importante que conozcamos cómo es más bien ese engranaje, ese mundo
que ocurre dentro de nuestro biodigestor. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí lo que estamos viendo es una cantidad de agentes de la digestión anaeróbica que son millones de organismos muy organizados en grupos por diferentes funciones. Nosotros acá lo estamos viendo como si fuera un caos, pero en este caso el caos es orden. ¿Por qué? Porque ellos se unen en grupos y van llevando diferentes etapas para poder lograr la producción de gas. Entonces, ¿cuál es nuestra primera etapa? La primera etapa es la hidrólisis. En esta hidrólisis, esas bacterias hidrolíticas lo que hacen es que empiezan a degradar las partículas más grandes en unas partículas más pequeñas. Y esas partículas son solubles en agua. Aquí no estamos viendo que unas bacterias están golpeando a otra. No, lo que están haciendo es haciendo un proceso de degradación y fíjense cómo explotan esas partículas grandes en partículas mucho más pequeñas. ¿Para qué? Para que sean solubles en agua. Y adicionalmente, para que puedan llegar un nuevo grupo de bacterias. Esas bacterias se llaman las bacterias acidogenéticas o bacterias fermentativas, que tan pronto ven que las partículas son muy pequeñas, se acercan a nuestro biodigestor y dicen, wow, es momento de ver qué es lo que está pasando acá. Y entonces ellas empiezan a aparecer más, hasta que cubren todo nuestro campo interior, todo nuestro biodigestor, toda esa cantidad de funciones que está pasando adentro. Y entonces esas bacterias acidogénicas lo que hacen es transformar esas partículas pequeñitas, las transforman en diferentes subproductos como alcohol, como ácidos orgánicos, ácidos grasos, hidrógeno y CO2. Pero bien, ¿qué es CO2? CO2 es dióxido de carbono. Cuando ocurre todo esto, sigue nuestra tercera etapa. ¿Cuál es? Esas bacterias acidogénicas le dan cabida a las bacterias acetogénicas, como las que estamos viendo. Y tan pronto esas bacterias acetogénicas empiezan a llegar, las bacterias acidogénicas empiezan a desaparecer. Poco a poco llegan unas, pero desaparecen otras. Y las bacterias acetogénicas empiezan una labor muy importante, que es transformar todos los ácidos orgánicos y los alcoholes en acetato y más hidrógeno. ¿Recuerdan que hace un momento hablábamos que las bacterias acidogénicas producían hidrógeno y CO2? Pues ahora se va a producir un poco más, pero la diferencia es que vamos a tener más acetato. Tan pronto como estas bacterias acetogénicas, que son las verdecitas que estamos viendo saltar ahí, llenan tanto este lugar, dan cabida a que lleguen nuevas bacterias, que es nuestro cuarto paso. En este cuarto paso llegan nuestras bacterias metanogénicas. Estas bacterias son un poco bravas y el objetivo principal de estas bacterias metanogénicas es sacar a las bacterias acetogénicas y empezar a producir gas metano. Pero ojo, las bacterias metanogénicas no actúan solita. Esta que vemos al lado del biodigestor, tratando de pegar por patadas, no actúa solita, tiene que llamar a más bacterias. Y se ponen de acuerdo, cuentan hasta 3, 1, 2, 3, lanzan una patada y sacan las bacterias acetogénicas. Estas arqueas metanogénicas, que empiezan a producir hasta el 70% del gas que vamos a consumir para nuestro sancocho, ¿sí? Empiezan a consumir el hidrógeno y el CO2. ¿Qué es el CO2? Recuerden que ya hablamos del CO2. Es el dióxido de carbono. Estas dos niñas empiezan a consumir todo ese dióxido de carbono y ese hidrógeno para producir ¿qué? Más gas metano. Pero, ¡guau! Esto es increíble. ¿Cómo puede pasar todo esto dentro de este biodigestor? Pues sí, sencillamente todo esto pasa etapa por etapa. ¿Recuerdan que les decía que es un caos muy organizado? Pues eso es lo que pasa. Pero volvamos otra vez a nuestro orificio. Este es nuestro orificio. Y saquemos esas arqueas metanogénicas. Las sacamos de una vez. ¿Por qué? Muy sencillo, porque después llegan las bacterias sulforreductoras. ¿Qué hacen estas bacterias sulforreductoras?
como su nombre lo indica, degradan los sulfatos presentes en la materia orgánica, que siempre han estado presentes ahí, y hacen una mezcla gaseosa compuesta por gas metano, entre un 60 y un 70%, CO2, entre un 40 y un 30%, y siempre se les queda un poquito de sulfuro de hidrógeno, más o menos el 1%. Eso es más o menos lo que está pasando. Y en este momento, voilà, tenemos gas. Gas con suficiente presión para abrir la válvula de gas y llevar gases a nuestra cocina. Eso es un proceso espectacular lo que estamos viendo. Eso es realmente muy, pero muy chévere. Pero bien, salgamos un poquito de lo que pasa adentro y miremos algo de investigación. ¿Qué es lo que se ha encontrado con todo esto? Pues bien, la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, en el año 2016, estudió diferentes materiales y los usó puros. Hizo la investigación de manera pura. ¿Qué encontró? Por ejemplo, si a nuestro biodigestor le insertáramos únicamente gallinaza, por cada kilogramo de gallinaza nos produciría 0.3 metros cúbicos de gas. Fíjense que la materia que menos produce, biogás es los residuos de cocina. Los residuos de cocina producen 0.2 y los que más producen son la porquinaza y la moñiga de ganado. O sea que estos dos elementos, estos dos materiales son los que tenemos que utilizar si queremos tener una mayor cantidad de gas. Pero ojo, es muy importante tener en cuenta que estas proporciones son puras, pero nosotros no podemos introducirla pura. ¿Por qué no? Porque posiblemente esa gallinaza o esa porquinaza o esa moñiga de ganado va a estar muy seca y nuestras bacterias no trabajan con materiales secos, tienen que estar diluidos. Entonces nuestra producción de biogás va a bajar un poquito, pero no significa que no vayamos a producir gas, todo lo contrario. Lo que vamos a hacer es que vamos a introducir más material orgánico para mantener la producción. Esta canica de 60 litros, que es con la que vamos a realizar nuestro prototipo, supongamos que vamos a introducir 10 kilogramos de residuos de cocina. O sea que al cabo de, iniciando día 35 más o menos, hasta el final de la producción vamos a tener 2 metros cúbicos de biogás. Ese sería el producto final. Sin embargo, recuerden que por la válvula de desagüe inferior, pues vamos a retirar mucho material que se ha decantado por la válvula o la media S que tenemos. Va a salir bioabono, ¿sí? Entonces nos va a dar cabida para siempre estar alimentando y que nunca pare nuestro biodigestor. Entonces realmente es difícil que pare. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que afectan la digestión dentro de nuestro biodigestor? Son factores, algunos a tener muy en cuenta, otros no tanto. Por ejemplo, la temperatura. No hay ningún inconveniente con que manejemos nuestro biodigestor desde la altura del nivel del mar hasta los 2000 metros más o menos. A partir de los 2000 metros, ¿qué tenemos que hacer? Guardarlo en un sitio que sea un poco más calientico. Pero de lo contrario no hay ningún problema. El pH. El pH desde que nuestros residuos sean bien manejados, no hay ningún problema por el pH, no hay que estar con un pH-metro tomando el pH, no hay ningún problema. En la humedad, sí es importante tener en cuenta la humedad. ¿Por qué? Porque, como les decía hace un momento, si nuestro material como gallinaza es muy húmedo, entonces las bacterias van a decir, ay, no me gusta estar acá. Pero si es muy seco, también van a decir, no me gusta acá. Lo mejor es que cuando cojamos la gallinaza, la apretemos, que salgan unas gotas o salgan gotas de la mano, que escurra, pero muy poco. Pero si no alcanzamos ni siquiera a escurrir, cuando ya se nos ha ido de la mano, esa concentración no nos sirve. Y el siguiente factor, el último factor, es la concentración de biomasa. ¿Por qué? Porque a mayor concentración de biomasa vamos a producir más biogás.